Lo que sabemos es que, bueno, por supuesto son para paliar la inflación y por el otro sabemos que, bueno, justamente estamos hablando de regímenes especiales que lo que se trata es de alentar las exportaciones, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, a través de, y esto es lo que, bueno, lo que deslizaron, ¿no? Desde el Ministerio de Economía, que se reunieron ayer, de hecho, el sábado, bueno, un poco va a ser a través, por un lado va a estar dirigido esta batería de medidas a los trabajadores y a los jubilados, a quienes se les va a otorgar un bono o una suma fija, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado también... Ok. Que, bueno, las den a conocer este domingo. La realidad es que Sergio Massa desde Washington ya había adelantado que entre jueves y viernes se iban a dar a conocer una batería de medidas, y así le dijo, como para paliar un poco los efectos de la inflación y también justamente para mejorar el consumo. Bueno, finalmente esto se fue dilatando y confirmado hoy van a dar a conocer esta batería de medidas que, a ver, por un lado lo que sabemos es que, bueno, por supuesto son para paliar la inflación y por el otro sabemos que, bueno, justamente estamos hablando de regímenes especiales que lo que se trata es de alentar las exportaciones, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, a través de, y esto es lo que, bueno, lo que deslizaron, ¿no? Desde el Ministerio de Economía, que se reunieron ayer, de hecho, el sábado, bueno, un poco va a ser a través, por un lado va a estar dirigido esta batería de medidas a los trabajadores y a los jubilados, a quienes se les va a otorgar un bono o una suma fija, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado también estamos hablando de créditos para pymes y, bueno, también de una disminución, ¿verdad?, de la carga tributaria bueno, también para las empresas. Esto es lo que se está hablando en la línea de esta batería de medidas que se van a dar a conocer, ¿verdad? También, bueno, por supuesto, acá tenemos además, bueno, va a haber créditos para las empresas que, y esto es importante, ¿no? Para las empresas que, bueno, mantengan este sendero de precios del 5% mensual, que un poco es lo que estaba tratando de negociar el gobierno, bueno, con las empresas. En esta línea es que se van a dar estos anuncios, que también además habían sido adelantados por bueno, el presidente Alberto Fernández, que recordemos que, bueno, hizo una reaparición pública justamente a fin de la semana, bueno, también dio a conocer esta batería de medidas. Todo esto claramente a partir de la devaluación del 22% pospaso, posderrota del oficialismo en las primarias. No es que estas medidas vienen porque sí, no. Son para compensar, para aliviar un poco la situación tan frágil social y económica de la Argentina, a partir del pedido del Fondo Monetario Internacional, que según el propio Sergio Massa había sido de una devaluación del 100%. Esto no fue confirmado por ninguna autoridad del Fondo Monetario. Sí fue un 22% esta devaluación del día siguiente, el lunes siguiente a las primarias. Y la compensación, ¿no? Sobre todo el dato de cuánto será la suma fija. Todavía no hay un número específico, pero seguramente va a rondar en los 75.000 pesos. Exactamente, más o menos eso es lo que se está barajando. Y además te sumo un dato, además de la devaluación del 20%. Bueno, en lo que es la tercera semana de agosto ya los alimentos registran un aumento del 8%, ¿no? Así que, bueno, esto también es un poco la situación que estamos viviendo a la espera de esta batería de medidas. Y un anuncio que hizo en esta línea, digamos, justamente desde la cartera de Economía ayer, tiene que ver justamente con la compensación que se les va a hacer a los comerciantes que fueron víctimas de robos en esta ola de saqueos que lamentablemente vivimos en la última semana. Bueno, se habló justamente de una compensación de hasta 7 millones de pesos a todos aquellos comerciantes que sufrieron justamente estos ataques. Y además también lo que planteó Massa es la quita de subsidios para todos aquellos que fueron imputados, bueno, en este tipo de ataques. Y después habló también bueno, Victoria Tolosa Paz, ¿verdad?, la ministra de Desarrollo Social, y lo que dijo es que van a hacer un entrecruzamiento, ¿no?, con el Ministerio de Seguridad. ¿Y qué es lo que van a ver? Bueno, de quienes fueron imputados, quienes cobran el plan Potenciar Trabajo. Bueno, y a raíz de esto es que se va a hacer la quita de subsidios. Este anuncio también fue importante porque fue adelantado desde Washington cuando se ratificó un poco el desembolso de, bueno, de los 7.500 millones de dólares. Bien, y sobre todo lo dijo Delphi, ¿no? La inflación, ¿no? Este dato tan duro que venimos acumulando los argentinos en los últimos meses, en los últimos años, para decirlo de otra forma, pero con el dato del mes de agosto, que todavía no terminó, ¿eh? Estamos a 27 de agosto, parece eterno este mes, el octavo mes del año, con una inflación que, según algunas consultoras privadas, daría después de años por encima de los 2 dígitos. 12%, 13%, 14%, por el impacto de lleno
de este 22% de la devaluación, pero también por el impacto de los precios, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, el aumento de la nafta. Hay una situación, una olla a presión que se llama inflación en la Argentina que no está contenida y que a partir de esta batería de anuncios, como dice Delphi, intenta ser un aliciente, una contención. A ver, lo que se intenta es a toda costa, digamos, controlar los precios, ¿no? Justamente, entonces, bueno, en esta línea van a ser un poco, bueno, los créditos que se otorguen a las pymes en primer lugar, ¿no? Esto es un poco lo que se apunta. Por un lado, paliar la inflación y por el otro lado, mejorar el consumo. Y un anuncio que seguramente lo va a encabezar el propio Sergio Massa o algunas autoridades del Ministerio de Economía, que se inmiscuye, ¿no?, en medio de la campaña política, en el doble rol que tiene Sergio Massa como ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, pero también como candidato a la presidencia por Unión por la Patria, como espacio político el tercero de los más votados, nominalmente el segundo, pero seguramente también tendrá un impacto, un correlato en la campaña electoral con las consecuencias críticas, ¿no?, de parte de la oposición, Javier Milei, Patricia Bullrich, para criticar estos anuncios porque se producen en medio de la contienda electoral del próximo 22 de octubre, pero sin lugar a dudas con el gran tema, ¿no?, la inflación que nos viene atacando desde hace años en la Argentina con, lo decía recién, ¿no?, otra vez por encima de los 2 dígitos, corriendo al 125, 130 interanual. Entonces, hay una olla a presión muy difícil que tiene que contener el gobierno y sobre todo con la reacción, amén de que fueron robos organizados, en manada, con investigación mediante, hay una tensión social muy importante. Muy importante, así que seguramente, en vez, vos bien lo decías, ¿no? Bueno, un poco lo estamos viendo al ministro de Economía como ministro. Bueno, seguramente sus gestos de campaña van a ir en línea con, bueno, lo que es la gestión. Bien. Lo anticipaba Delphi, ¿no?, en el transcurso de este domingo, quizás mañana, porque vienen bastante dilatados, bastante demorados los anuncios, las medidas económicas, la batería de medidas económicas del gobierno para bajarle un poco de presión a la crisis económica y social de la Argentina. Presión tienen los hinchas de Boca, presión tienen los hinchas de Racing y todos los argentinos